Hola y bienvenidos a este segundo vídeo tutorial de la asignatura Introducción al MaxSurf Xstability, correspondiente al curso avanzado de diseño y tecnología de yates. Abrimos el MaxSurf Xstability, antiguo Hydromax, y nos vamos a archivo y vamos a abrir el archivo MSD que generamos en el vídeo tutorial anterior y que en este caso se llama Casco Ejercicio 1 para Hydromax. Nos aparecen varias opciones por si queremos utilizar mayor o menor precisión, considerar más o menos secciones. Lo habitual es utilizar unas 50, lo dejamos como está por defecto. Y ya tenemos aquí nuestro modelo abierto. Visualizamos las secciones que el programa utilizará para hacer los cálculos. Con este icono de aquí visualizamos u ocultamos la flotación. Vamos a empezar calculando una situación de equilibrio específica. Nos vamos aquí, Specified Condition, y ahora en Análisis vamos a definir, podemos introducir un desplazamiento para calcular el calado, o al revés, introducir un calado y saber qué desplazamiento resulta para ese calado. En este caso vamos a introducir un calado en la maestra, que él por defecto considera como el punto medio entre las perpendiculares de proa y popa, digamos que de 0,8 metros. El trimado podemos fijarlo en 0 o el valor que queramos, o lo dejamos que trime libremente en función de la posición longitudinal del centro de gravedad del barco. Como no lo sabemos, esta opción no la vamos a usar y vamos a fijar un trimado. También tendríamos la opción, en vez de fijar un calado en el centro, introducir un calado en la perpendicular de proa y un calado en la perpendicular de popa. Esto es lo más habitual cuando, por ejemplo, medimos francobordos en el caso de un barco real, estando este a flote, referimos esos francobordos pues a unos calados para conocer el desplazamiento que tiene ese barco en el momento en que hemos efectuado la medición. Bueno, lo vamos a dejar aquí, 0,8 metros, trimado 0, ok, y ahora le damos a calcular, que es el icono este verde, con el triangulito. Ya no lo ha hecho, no se ha apreciado en la pantalla ningún cambio porque 0,8 metros era el calado que por defecto venía en el archivo que hemos abierto. Y para ver los resultados, nos vamos aquí, esta tablita, y nos aparecen las hidrostáticas para esta situación de equilibrio. Nos aparece lo mismo que cuando calculamos las hidrostáticas en el MaxSurf Modeler. Calado, desplazamiento, escora, calado a la perpendicular de proa, de popa, el trimado, eslora en flotación, superficie mojada, área de la flotación, coeficiente prismático, de bloque, posición longitudinal del centro de carena. Vamos, por ejemplo, para que veamos cómo cambia esto, la vista de perfil, análisis, specified condition. Vamos a fijar un trimado, por ejemplo, de 30 centímetros a popantes. Cuando es positivo,
son aprobantes. Si son negativos, son aprobantes. Y vamos a cambiar también el calado a 0,9. Ok, lo voy a calcular. Vemos cómo nos ha cambiado en la vista de perfil. Vamos a resultados. Y para este calado de 0,9 metros en la maestra con un trimado de 0,3, pues nos resulta un desplazamiento de 18,5 toneladas. Vamos a ver ahora cómo creamos una situación de carga concreta. Este icono de aquí, de la balanza, con él accedemos a la ventana de situaciones de carga. Para crear una nueva, en Edit, Add Load o Control A. Él por defecto me pide un nombre. Vamos a llamar a esta situación de carga, por ejemplo, salida de puerto. Por defecto me ha creado una única fila con el rosca. La voy a editar con el nombre rosca. Y vamos a, sí, a ojo, pensar que este barco pues, puede pesar de rosca unas 12 toneladas, 12.000 kilos. Y que la posición longitudinal del centro de gravedad del barco en rosca estará sobre los 4 metros, transversalmente en crujía y verticalmente, pues, por ejemplo, por aquí podría estar, estamos hablando de 1,20 m, por decir algo. Ya puestos, vamos a añadir otra fila, control A. Van a ser, por ejemplo, las personas. Supongamos que este barco va a poder llevar hasta 8 personas, a razón de 75 kilos por persona. Y vamos a suponer que están posicionados longitudinalmente sobre los 5 metros, en crujía y 2 metros. Si yo ahora le doy aquí a calcular, él me está calculando la Specify Condition que tenía antes. Para calcular el equilibrio en esta condición de carga, debo desplegar aquí y seleccionar Equilibrium. Equilibrium. Si damos a calcular, lo que nos va a calcular es el equilibrio hidrostático para esta situación de carga que hemos definido. Y que si vamos a los resultados, que es con esta ventana de aquí, pues vemos que tenemos este calado, 0,766 en la maestra. Desplazamiento 12.600 kilos. Efectivamente son los 12.600 kilos que teníamos aquí. Vamos ahora a añadir un tanque, por ejemplo el tanque de combustible. Para modelar tanques, vamos a este icono de aquí. No aparece ninguno. Para crear uno nuevo, control A. Aquí ponemos el nombre que deseamos asignarle al tanque, por ejemplo, combustible. Aquí de momento no voy a poner nada, por defecto toma densidad 1. Y vamos a suponer que el tanque empieza en popa sobre los 4 metros, acaba en proa sobre los 5,5. Aquí tenemos que introducir la coordenada de babor y aquí la de estribor. Voy a suponer que es un tanque centrado en crujía, por lo tanto, coordenada a babor negativa, digamos, menos 0,4 metros y a estribor 0,4. La coordenada superior del tanque respecto a línea base, vamos a suponer que sean 0,6 metros y la parte más abajo del tanque, por ejemplo, 0,3. Si nos vamos a nuestra vista en planta, no aparece nada porque tenemos la opción de visualizar los tanques apagada. Ahora sí.
Este sería el aspecto de nuestro tanque en planta. Esta frontal y esta de perfil. Pero hasta que no pulsamos a este icono de aquí, digamos que no calcula el tanque. Le pincho ahora y ya calcula el tanque. Me aparecen las secciones del tanque que el programa tiene en cuenta para hacer los cálculos. Podemos ocultarlas con este icono de aquí. Y aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo ocultar o visualizar el nombre del tanque. Por defecto está apagado el nombre, lo enciendo, me aparece el nombre del tanque, combustible. Y si me voy a nuestra situación de carga, veis que automáticamente me ha añadido otra fila más con el tanque. Él por defecto me lo llena al 50%, lo voy a poner completamente lleno, 100%. Y entonces yo aquí ya puedo comprobar que este tanque tiene un volumen pues de 360 litros, 0,36 metros cúbicos. Supongamos que yo quiero hacer un tanque de 400 litros. Tengo que hacer el tanque un poco más grande. Voy a, por ejemplo, hacerlo más alto. En vez de 0,6, 0,8. Aquí, pincho este icono para que me lo calcule. Me voy a mi situación de carga. 600. Evidentemente me he pasado. Pues en vez de 0,8, 0,7. 480. Sigo estando por encima de los 400. Y cuando ya estoy cerca del volumen que quiero, lo que podemos es jugar. Puedo jugar con el volumen, obligar a que el volumen sea 0,4, que equivaldría a un porcentaje de llenado de 83,33. Me voy a la vista de definición de tanques y aquí en permeabilidad pongo 83,33. De este modo, si pongo aquí al 100% el tanque, ya me salen los 400 litros que yo estaba buscando. Una vez que ya tengo ajustado el volumen que estoy buscando, ya sí interesa asignar la densidad del fluido que va a contener dicho tanque. En este caso supongamos que va a contener gasóleo o diésel. Él ya por defecto me toma 0,84 la densidad del fuelle. Podemos cambiar las densidades que por defecto el programa tiene asignadas a distintos líquidos en análisis, density. ¿Veis? Aquí me aparece una tabla. Todo esto lo podemos editar. Hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando vayamos a hacer cálculos hidrostáticos para un barco que va a funcionar o trabajar en agua dulce, porque entonces lo que tenemos que hacer aquí es poner 1 en vez de 1,025. Tenemos un tanque definido. Bien. Vamos a generar otro tanque que sea, por ejemplo, el de agua dulce. Voy aquí, pincho aquí, control A para crearme una fila nueva. Voy a llamarle agua dulce. Y en este caso lo vamos a la parte de popa del tanque, que esté, por ejemplo, a 7 metros, la parte de proa a 8, también centrada en crujía, un poquito más estrecho que el de combustible, por ejemplo, a menos 0,3 y 0,3, es decir, 60 de ancho, la parte de arriba 0,7 y la parte de abajo 0,3 también. Esta vista de perfil, vamos aquí una previsualización del tanque. Y si nos vamos a nuestra situación de carga, vamos 100%, vemos que hemos modelado un tanque que tiene 240 litros de capacidad. Bien. Supongamos que este tanque aquí tuviera otra forma
trapezoidal, por ejemplo, vamos a agregar a este tanque otro volumen. Para ello, creamos otra fila, tenemos que poner el mismo nombre, agua dulce, y en tanque seleccionar tanque linkado. Estamos generando otro volumen, pero el programa considerará los dos como un único solo. Que empiece donde acaba el otro, si el otro acababa en 8, pues este que empiece en 8. Pongamos que acabe en 9, del mismo ancho, la misma altura y la misma base. Cuando aquí no ponemos nada, por defecto, estas son coordenadas, digamos, de un paralelepípedo, las coordenadas de los vértices de proa. Si no indicamos nada, para los vértices de la cara de popa me toma las mismas coordenadas. Supongamos que queremos hacerlo más estrecho en la zona de proa. En la de popa igual, 0,3 y 0,3, como es lo mismo que aquí, pues no me lo cambia. Menos 0,15 y 0,15. Y aquí menos 0,3 y 0,3. Veis que tenemos el mismo ancho en popa y más estrecho en proa. Pincho aquí para que me lo compute y ya digamos que ha anexado este volumen a este. A efectos es un único tanque, agua dulce. Esta vez pues 420. Aunque ya viene por defecto densidad 1, pulsando F ya me indica freshwater, agua dulce. Es decir, ya hemos creado dos tanques, uno de combustible y uno de agua dulce. Vamos a añadir otra fila más aquí, por ejemplo, que sean víveres. 150 kilos de víveres. Digamos que a 6 metros es la perpendicular de popa, 0 y verticalmente es 1 metro. Esta es nuestra situación de carga que hemos definido. Imaginémonos que colocamos las personas a cierta distancia de crujía para saber lo que escoraría el barco. Por ejemplo, situémoslas a 1,5 metros de crujía, a 1,60 m. 1,60 m. Y al calcular la situación de equilibrio y ir a nuestra tabla de resultados, vemos que nos escora 2,5 grados. Lo podemos ver en nuestra vista frontal o transversal. También decir que cuando calculamos una situación de equilibrio, con este icono de aquí, podemos visualizar la curva de áreas. Y este puntito que recorre la curva, si pinchamos, lo podemos ir desplazando y abajo podemos ir viendo el área para cada posición. Tenemos la opción de seleccionar distintas opciones para calcular la superficie libre del líquido que hay en los tanques. En este caso el programa ha calculado 0 porque lo tenemos a 100%. Si tenemos 85% o 90%, el programa calcula aquí la corrección por superficie libre, la inercia con la que corregiremos por superficie libre. Y tenemos varias opciones para indicar cómo queremos que calcule
esa inercia. Una vez que tenemos definida nuestra situación de carga, la salvamos con el nombre que queramos. En este caso ya teníamos seleccionada salida de puerto, guardamos, pinchando aquí nos calcula el equilibrio hidrostático para esta situación. Aquí vemos el aspecto más o menos de la flotación, podemos encender o apagar, nos podemos ir a la vista perspectiva, encendemos, apagamos por donde va la flotación, con el renderizado, con la flotación encendida evidentemente no vemos nada, apagamos la flotación y por lo menos podemos ver el aspecto de los tanques. Si vamos a este icono de aquí, generar informe, él por defecto ha ido generando un informe, cada vez que le vamos dando aquí a calcular, él genera un informe de lo que ha calculado. Tengo un montón de informes desde que hemos empezado con el ejercicio. Voy a seleccionar todo en Edit, Select All y lo elimino con Sub. Ya no tengo nada. Y ahora como estoy en equilibrio salida de puerto, le doy a calcular y él me genera un informe pues con la situación de carga que tengo y las salidas hidrostáticas de ese equilibrio. Este informe lo puedo guardar con el nombre que queramos y luego editarlo en Word, por ejemplo. Vamos ahora a crear a compartimentar el barco. Supongamos que es un barco de pasaje y que debe de cumplir estabilidad tras avería, y para hacer los cálculos de estabilidad tras avería, pues previamente hay que hacer un compartimentado. Vamos a poner un par de mamparos, es decir, uno por aquí, otro por aquí, con lo cual compartimentamos el barco en 3 espacios. Se hace en el mismo ventana donde definimos los tanques. Voy a llamarlo popa, que empiece desde el 0 y a unos 3 metros. Voy a poner una manga que me sobrepase la semimanga de mi modelo. No pasa nada porque nos pasemos, por ejemplo 3 metros hacia babor y 3 metros estribor. Por abajo 0 y por arriba estamos sobre 2,3, 2,4 metros. Voy a coger una distancia de 3 metros. Cuando me pase no pasa nada. 3 metros. Y aquí, en vez de decir que es un tanque, tengo que decir que es un compartimento. Si me voy a la vista de perfil, no me aparece porque debo de tenerlo ocultado. La opción creo que es esta, compartimentos intactos. Ese es el volumen que he generado. Quiero que me coja este trocito también, con lo cual le voy a decir que empiece, por ejemplo, en -1. Ver en 0. Y cuando le dé aquí, ya me lo ha calculado. Evidentemente se limita a los contornos de las superficies de la carga. Ese sería un compartimento. Voy a definirme otro que vaya más o menos hasta aquí. 8 metros más o menos. Control A, añadir una nueva fila. Voy a llamar centro, compartimento. Que empiece donde acaba el anterior, es decir, a 3 metros, que llegue hasta los 8, -3, 3, 3 y 0, y ya defino el otro también aquí, que voy a llamarle proa, que empiece en este caso donde acaba el anterior, es decir, en 8, y
Es la hora de menos 14, voy a poner 15, que pasa, no pasa nada. Menos 3, 3, 3, 0. Aquí puedo asignarle las permeabilidades a los espacios. Vamos a 25. Estos son los volúmenes que he creado. Cuando le doy aquí, los computa. Y esos son los compartimentos. Podemos ocultar o encender. En mi situación de carga no me aparecen. Solo son importantes cuando tengamos que hacer cálculos de estabilidad en averías, que eso ya lo veremos en otro video tutorial. En este simplemente hemos aprendido lo básico para definir una condición específica. Hemos aprendido a crear una situación de carga y hemos aprendido a definir tanques y compartimentos. Antes de acabar, muy rápidamente, voy a generar otra situación de carga. Me voy a otra pestaña de las de aquí abajo. Voy a empezar, por ejemplo, partiendo de la que ya tengo. Me abro la que ya tengo, salida de puerto. Por ejemplo, combustible, vamos a dejarlo al 10%, igual que el de agua dulce. Y los víveres, digamos que se han reducido a un 10%. Puedo poner aquí 0,1. Es decir, 15 kilos, que es el 10% de esto. Y a esta situación de carga la voy a llamar llegada a puerto, por ejemplo. ¿Veis? Tengo aquí pestañita con situación de carga llegada a puerto. Si me voy a otra pestaña, pues la de salida de puerto. Si yo doy aquí a calcular, lo que me está haciendo es calcular la condición específica que yo tenía definida aquí, pero no el equilibrio de esa situación. Acordaros que hay que poner aquí en equilibrio. Entonces ya podemos calcular y ahora sí nos calcula el equilibrio de esta situación de carga. Y si queremos calcular la de llegada a puerto, basta seleccionarla aquí, le damos a calcular y nos va. Y aquí tenemos los resultados. Bien, pues de momento doy por finalizado este segundo video tutorial y ya en el siguiente aprenderemos a generar unas curvas hidrostáticas y tablas hidrostáticas, las curvas KN y GZ o de brazos aderezantes, y también a generar tablas de calibración de tanques.